Hacienda probablemente estuvo saboteando un poco, ¿verdad? Ahora vamos a ver, como les decía, una de las posibles soluciones a la problemática que nos exponían sobre los fondos de pensiones, y es que podemos utilizar perfectamente el seguro de vida individual como un fondo de jubilación, ¿verdad? Como complemento al fondo de jubilación de la AFP u obviamente como un sustituto, en el caso de algunas personas, al fondo de jubilación de las AFPs. Y básicamente tenemos que comenzar definiendo qué es jubilación. Jubilación tiene muchas definiciones, ¿verdad? Pero una de las más universalmente aceptadas es que es una situación en la que entra la persona que por su edad tiene el derecho de cesar en su puesto de trabajo sin poder pasar a ninguna otra colocación retribuida. Es decir, la jubilación es esa edad o esa condición donde ya la persona pues tiene el derecho, por haber trabajado cierto número de años o por haber llegado a cierta edad, de que pues cesa su vida laboral y pues en muchos países tiene el derecho a una pensión de jubilación. Como decía el ingeniero Novelino, no necesariamente todos tienen una pensión de jubilación, ¿verdad? Pero esa es la idea en las sociedades modernas. Y de esa edad en adelante, pues el trabajador pues deja de trabajar y vive en teoría de su pensión. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la edad de jubilación para un hombre aquí en El Salvador? Correcto. ¿Y para una mujer? 55, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes sí? ¿Alguien de ustedes, como decía el ingeniero Novelino, es bastante engañoso la edad de jubilación por el tiempo de vida que una persona tiene? Según las estadísticas del Banco Mundial, estadísticas del año pasado, la expectativa de vida para un hombre promedio aquí en El Salvador es de 70 años de edad y para una mujer es de 77 años de edad. Son expectativas promedio. Eso quiere decir que en teoría para un hombre viviría en edad de jubilación por 10 años después de su retiro, de los 60 a los 70, y una mujer viviría en edad de jubilación por 22 años, de los 55 a los 77. Entonces es muy importante, como ven, el poder ahorrar lo suficiente durante la vida laboral para poder llevar una vida cómoda, tranquila, sin preocupaciones durante el tiempo que nos toque estar jubilados. La clave de todo es una palabrita. ¿Qué palabrita es la clave? Ahorro. Ahorro, ¿verdad? Muy bien, creo que quedaron muy bien aleccionados con la charla anterior, ¿verdad? Eso es muy, muy bueno. Conociendo qué es una jubilación, tenemos que ver qué es un plan de jubilación. Un plan de jubilación, como dice aquí, es, desde el punto de vista del seguro de vida, es un seguro que ofrece un capital en caso de fallecimiento o jubilación. Y este seguro ofrece una rentabilidad actual y garantizada. Es decir, desde el punto de vista del seguro de vida individual, un plan de jubilación se puede hacer perfectamente dentro del plan, adaptándolo a la necesidad de cada uno de sus asegurados, garantizando, pues obviamente, de que se va a contar con un capital al llegar el momento del retiro laboral, o también de que se va a contar con un capital para los dependientes del asegurado en caso de un fallecimiento. También un elemento importante de este concepto de plan de jubilación es de que hay una rentabilidad, ¿verdad? Hay una rentabilidad actual y hay una rentabilidad garantizada. La rentabilidad actual obviamente está representada por la tasa de interés actual que la póliza de vida individual está pagando, y la rentabilidad garantizada está garantizada por la tasa de interés garantizada que se está pagando, ¿verdad? Nosotros en los planes de seguro de vida individual actuales que comercializamos tenemos rentabilidades actuales del 4,5% y el 4,75% de interés anual, y la rentabilidad garantizada es del 3%. ¿Ustedes saben cuánto están pagando ahorita en una cuenta de ahorro en un banco? 0.25, 0.15, 0.50, 1%, me dicen sí. Los depósitos a plazo, quizá algunos llegan a pagar un poquito más, 2% por lo regular. Tendríamos que depositar una cantidad de dinero demasiado alta, probablemente en las decenas de miles de dólares, para que una institución financiera nos esté pagando una tasa superior al 2%. Como ustedes ven, las tasas de los productos de vida individual de Pan American Life son bastante competitivas, ¿verdad? Siendo el riesgo pues bastante mínimo, porque es una compañía muy sólida que tiene más de 100 años de estar funcionando en el mercado regional, no solamente local, y pues es una compañía que mantiene sus calificaciones de riesgo, ¿verdad? De AA que le ha otorgado Fitch Ratings, y de A que le ha otorgado AM Best. Entonces, continuando, la gran pregunta que se nos presenta es esta, ¿verdad? ¿Cómo tener un ingreso adicional para los años de jubilación?
¿verdad? Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, todos nos vamos a jubilar algún día. ¿Por qué nos vamos a jubilar? Porque nuestras fuerzas físicas o mentales pues van a ir decayendo y un día ya no vamos a tener tantas energías físicas o mentales para poder hacer nuestro trabajo como lo hemos hecho durante 30 o 40 años. El asalariado es obviamente la persona más típica de la que podemos hablar cuando hablamos de una jubilación, porque el asalariado como máximo puede trabajar hasta los 60 o 55 años si es hombre o mujer respectivamente. Muchas veces pues se jubilan antes. Y obviamente también tenemos a los profesionales independientes, que uno piensa un profesional independiente como un doctor o un abogado probablemente no se va a jubilar, va a trabajar hasta que le dé el cuerpo. Efectivamente va a trabajar hasta que le dé el cuerpo o su mente, pero también ustedes tienen que ver, por ejemplo, el caso de un doctor, ¿verdad? Cuando está en sus mejores años, sus 30, 40, 50 años, todo el mundo lo busca, tiene una gran clientela. Pero cuando se van acercando y van pasando de los 60 años, 65, 70, podemos ver que la clientela de los doctores va disminuyendo. Cada vez menos y menos personas los van buscando porque posiblemente sus conocimientos no están tan actualizados como las generaciones siguientes de médicos. Vienen doctores con más empuje, más actualizados, con nuevas técnicas para tratar a los pacientes, etc. Y obviamente todo es un ciclo. Eventualmente el doctor se termina retirando porque ya no llega nadie a su consultorio, ¿verdad? Entonces también los profesionales independientes se retiran o se jubilan, ¿verdad? Y también necesitan un plan de jubilación. El gran problema es de que la mayoría de las personas, como se decía en la presentación anterior, se encuentran ocupadas durante su vida laboral en muchas cosas. Hay, como decía el ingeniero Novelino, como más de 50.000 cosas más importantes en este momento que pensar en el ahorro para la jubilación. Estamos ampliando nuestra carrera, estamos cuidando a los niños, formando una familia, casándonos, estamos haciendo frente a todos los gastos diarios, pagar tantas cuentas, luz, teléfono, agua, impuestos. Estamos también, especialmente las personas jóvenes, tienen muchas cosas en las que quieren gastar, comprar saldos de celulares, comprar las últimas tabletas, computadoras, salir con los amigos, salir con la novia, viajar. Están viviendo el hoy, ¿verdad? No están pensando en el mañana. Entonces, la conclusión es que no se le da mucha importancia a los gastos de jubilación hasta que ya es muy tarde, hasta que estamos pasando quizá de los 50 años en que le estamos ya dando pensamiento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me faltan 5 o me faltan 10 años para jubilarme, ¿y ahora qué hago? Como decían, esa es la hora del crujir y el rechinar de dientes, porque ya no hay tiempo suficiente para acumular un buen fondo. Pero no todo está perdido, como vamos a ver más adelante. La mayoría de las personas piensan que el plan de jubilación de su empleador, es decir, si el empleador les da un plan de jubilación, que hay algunas compañías que ofrecen planes de jubilación privados, o si es a través de la AFP o del Seguro Social, la mayoría de las personas creen que esto va a ser suficiente para proporcionarles los ingresos que necesitan por 10 o 22 años más en su vida, después de la jubilación. Como vimos en la presentación anterior, 63% o 35% de los ingresos realmente es un ingreso de sobrevivencia, ¿verdad? No es un ingreso para vivir una vejez o un retiro cómodo. Entonces tenemos que meditar mucho en lo que se dijo en la presentación anterior porque son datos muy interesantes. Esta no es una manera práctica de pensar. No podemos pensar de que ahorrando lo mínimo vamos a poder vivir una vejez confortable desde el punto de vista económico o que nos va a alcanzar el dinero, ¿verdad? Muchas personas están viviendo, como vieron ustedes en el anuncio, más allá de los 70 años o de los 77, que es el promedio de vida aquí en El Salvador actualmente. Hay personas que viven hasta los 80 años, hasta los 90 años. Y si se me acaba el dinero a los 77, ¿qué voy a hacer por los próximos 13 años? Muchos planes de jubilación en empresas y de la AFP solo ofrecen una pequeña porción del salario, que es lo que decíamos, ese 63 o ese 35%. El Seguro Social, como vimos, ofrece una cantidad mínima. El Seguro Social, para efectos prácticos, está quebrado, no solo aquí, pero en muchos países del mundo, así que no podemos realmente confiarnos del Seguro Social. Entonces, ¿por qué muchas personas se dan cuenta tan tarde de esta situación? ¿Por qué se dan cuenta a los 55 años de edad y no a los 30, donde se podría hacer algo mejor? Bueno, hay varias razones. Número uno, debido a los aumentos del costo de la vida, pues obviamente se ahorra menos, ¿verdad? Todos los años tenemos inflación,
¿verdad? Muy a pesar de lo que se nos diga, la inflación en este país anda rondando ya dolarizados alrededor del 6% anual. Quiere decir que si yo gano $1,000 este año, el próximo año debería tener un aumento o aumentar mis ingresos en $60 simplemente para mantenerme en ritmo con inflación. Debería estar ganando $1,060. Si estoy ganando menos, la inflación me está comiendo mis ingresos y en realidad mi estándar de vida está cayendo. También los costos universitarios se han disparado en los últimos años. No solamente aquí en El Salvador, sino que en muchos países. Normalmente también se considera que el ritmo de crecimiento de los gastos universitarios anda alrededor de un 6 o 7% anual. Si no, ustedes los pueden ver. ¿Cuántos tienen hijos aquí en la universidad? ¿O están a punto de llegar a la universidad? Muchos de ustedes, ¿verdad? Ustedes se están dando cuenta. ¿Cómo pagan ustedes la universidad? Les voy a hacer una preguntita. ¿Le están pagando mes a mes de su salario o de sus ingresos? ¿O lo están pagando de algún fondo de ahorro que ya tenían previamente? Levántenme la mano quienes le están pagando de un fondo de ahorro previo que ya tenían. Una persona de aproximadamente 12 que levantaron la mano, menos del 10%. Es mentiroso. Bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda, de 0 a 10%. De 0 a 10% le están pagando de un fondo de ahorro. Eso quiere decir que el restante 90 al 100% están pagando la universidad, como dicen, coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Del salario o de las comisiones que gano, ahí va parte para pagar la UCA, la Matías, la Gavidia, la ESEN, lo que sea, ¿verdad? Entonces ustedes se van dando cuenta que año con año le van subiendo la colegiatura, o le van subiendo cargos adicionales a la colegiatura, o hay una matrícula nueva, pero en fin, el denominador común es que todo esto va subiendo. Y realmente no tenemos mucho dinero para apartar para un fondo de jubilación porque estamos ocupados en el gasto día a día, por ejemplo, de la universidad o del colegio de los niños. Los costos para el cuidado médico es otro factor importantísimo. Los costos para el cuidado médico suben año con año, ¿verdad? Ustedes van a una consulta a un hospital o una consulta privada con un doctor y ustedes ven que el doctor que el año pasado les cobraba 30, ahora les cobra 40. El que el año pasado cobraba 40, ahora está cobrando 50. El próximo año va a ser 60. Entonces, los costos médicos van en una espiral inflacionaria tremenda, mucho más del 6 o 7%, a veces en el doble dígito. Entonces, mucho de esto pues tiene que ver obviamente las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas para tratar diversas enfermedades como el cáncer, la diabetes, los gastos pues que tienen los hospitales, ¿verdad? Que muchas veces están expandiendo, están tratando de ser más competitivos contra otros hospitales, los doctores, ¿verdad? Que hay una gran competencia también, no necesariamente bajan los precios que ellos cobran, sino que muchas veces los suben. Entonces, todos estos costos médicos, universitarios, del diario vivir, van haciendo mella en ese dinero que podríamos dedicar para crear un fondo de jubilación a través del ahorro. El otro problema también es que la expectativa de vida va aumentando. Conforme la medicina va desarrollándose, las expectativas de vida va creciendo, va aumentando. Hace unos años quizá la expectativa de vida promedio era de unos 60 años, ahora como les dije ha aumentado a los 70, 77 años, probablemente en el futuro pudiera aumentar también, entonces tenemos que estar preparados para que obviamente no todos sus clientes asegurados, ustedes mismos, tengan suficiente dinero para que les dure toda la vida. Es mejor que nos sobre y que no nos haga falta. Si nos sobra al final de nuestra vida, pues lo dejamos a nuestros dependientes, pero si nos falta, ¿de dónde vamos a sacar este dinero adicional? También con los cambios en las leyes tributarias y las leyes de pensiones es un poco más difícil ahorrar para la jubilación y a veces no tener que pagar impuestos. Todos hemos visto estos últimos impuestos que se ponen, el FONAT, por ejemplo, y otro tanto tipo de impuestos que realmente lo que hacen es nos están quitando dinero que podría ir para nuestra jubilación. Entonces, realmente esto son factores que nos están obligando a todos a tratar de, más bien a no ahorrar tanto como deberíamos ahorrar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un plan de jubilación privado con Pan American Life, ¿verdad? Utilizando el seguro de vida como herramienta. ¿Cómo funciona un plan de jubilación a través del seguro de vida de Pan American Life? Pues básicamente lo primero es, se compra una póliza de vida permanente, tiene que ser una póliza de vida universal, preferiblemente un plan Life Access. Luego, a la edad de jubilación,
después de haber pagado durante toda la vida de la póliza hasta la edad de jubilación o durante una porción de esa vida de la póliza, cuando se jubile el asegurado tendrá acceso a un valor efectivo a través de rescates parciales o a través de un rescate total. Estos rescates parciales se pueden hacer anualmente, ¿verdad?, para que la póliza siga vigente, ¿verdad?, para que no termine la póliza inmediatamente. Como ustedes saben, si hago un rescate total, la póliza caduca, termina en ese momento, se hace una liquidación. Si hago rescates parciales, entonces tengo la ventaja de que voy retirando parcialmente mi dinero de una forma ordenada, pero también la póliza sigue vigente por 5, 10, 15, 20 años más, el tiempo que yo me tarde en retirar completamente los valores acumulados. Si el asegurado falleciere antes del momento de su jubilación, el beneficio por muerte que recibirán los beneficiarios puede ser utilizado para proveer también ese ingreso, ¿verdad?, que faltaría si falta el asegurado. Aquí es importante también recalcar varios beneficios fiscales que tiene la póliza de vida universal de Pan American Life. Este beneficio por muerte obviamente no tiene, está exento más bien del impuesto sobre la renta y también está exento de acreedores. Los intereses y el capital que se está acumulando dentro de la póliza también es exento del impuesto sobre la renta. Los préstamos que se hagan dentro de la póliza también están exentos del impuesto sobre la renta, y todos los rescates parciales o totales que se hagan después del 5º aniversario de la póliza también están exentos del impuesto sobre la renta. Eso es una gran ventaja porque el gobierno no nos está quitando nada, sino que al contrario, nosotros conservamos todo lo que hemos ahorrado dentro de la póliza, no está sujeto a ningún impuesto. Pero, ¿cómo suministramos los fondos para un plan de ingresos por jubilación? Pues básicamente los suministramos a través de las primas. Más adelantito vamos a ver un ejemplo de cómo es que haríamos una proyección para un plan de seguros con propósito del fondo de jubilación. El producto de seguro es excelente para proveer estos ingresos para la jubilación por las razones que les acabo de mencionar, ¿verdad? Tiene beneficios fiscales. Obviamente estos beneficios fiscales pues redundan en el sentido de que yo me puedo quedar como asegurado con el 100% de lo que he ahorrado. También es un beneficio muy importante el que esté con una institución privada, con una compañía de seguros de vida como Pan American Life, porque obviamente es mi seguro personal, no lo comparto con nadie, ni con otra persona, ni con otra institución, ni con el gobierno. Es muy importante ese tema. Entonces, quizá los dos beneficios más extraordinarios que ofrece el seguro de vida individual cuando se ahorra para la jubilación son el acceso a los valores de rescate a un costo bajo, ¿verdad?, porque se pueden hacer préstamos y rescates parciales, y obviamente el beneficio por muerte. Si mi plan no va de acorde como yo quería, que voy a sobrevivir hasta la edad de jubilación, y si fallezco antes, pues obviamente no dejo de desamparar a mi familia. Como matar dos pájaros de un solo tiro. Hace unos años se hizo un estudio en los Estados Unidos donde se agarró un grupo de personas y se les siguió por 40 años. Y básicamente al final de los 40 años del estudio, estas personas habían alcanzado ya la edad de jubilación de 65 años. Entonces se vio, ¿verdad?, cuál era la situación económica de esas personas a la edad de jubilación de 65 años. Lo que se encontró fue muy interesante. 2/3 de las personas dependían económicamente de otras personas, ¿verdad?, o de otras instituciones. Es decir, a los 65 años, una vez dejaban de trabajar, no podían costearse los gastos normales de su vida, ¿verdad?, como pagar cuentas, ahorrar, comprar la gasolina para el vehículo, etc. 25%, es decir, una cuarta parte de las personas ya habían fallecido, y solamente 10% de ese grupo eran económicamente independientes, es decir, no dependían de nadie más para sus ingresos a la edad de 65 años, dependían de sus propios ahorros. 1 de cada 10 personas era financieramente independiente. Realmente eso nos da una idea de que la mayoría de las personas no estamos pensando en la jubilación. La mayoría creemos que posiblemente vamos a seguir trabajando eternamente, o que nunca nos vamos a volver mayores, o que nunca va a llegar ese día de la jubilación. Entonces realmente tenemos que pensar en eso, aunque no sea el foco de nuestra vida, pero las personas tienen que pensar en esa
edad de jubilación y en ese futuro después de la edad de jubilación que va a llegar. Los planificadores financieros recomiendan de que del 100% de ingresos después de impuestos de una persona, el 20% sea dedicado al ahorro y a la inversión, ¿verdad? El 20%. Si me quedan $1000 libres después de deducciones e impuestos que tengan que pagar, $200 tienen que ser para ahorro e inversión, ¿verdad? Otros recomiendan 10%, pero lo más recomendable es el 20%. El otro 80% es lo que yo voy a estar consumiendo, gastando durante mi día a día, ¿verdad? Inclusive recomiendan algunos planificadores financieros que el 50% de ese ingreso después de impuestos sea para los gastos fijos, como pagar agua, luz, teléfonos, celulares, hipoteca de la casa, etc. Y el otro 30% para los gastos variables, para los gustitos, viajes, comprarse ropa, comprar cosas que no son necesarias, no son necesariamente indispensables, ¿verdad? Pero sí conservar ese 20% para el ahorro y la inversión, ¿sí? ¿En qué país será eso? Eso es en los Estados Unidos, pero yo creo que eso puede ser extrapolado a la mayoría de países. Yo sé que es difícil, aún en los Estados Unidos es difícil, fíjese, pero yo creo de que esa es una meta que es con planificación es alcanzable. Por eso es que algunos dicen 10%, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una meta, ¿verdad? Y entonces ya les voy a explicar por qué esa meta cuando hagamos el ejercicio dentro de breves minutos, ¿verdad? Que es bien importante. ¿Sí? Ok. Solo rápidamente les voy a decir cuáles son los dependientes de esas personas, de ese 65%, Seguro Social y AFP, la familia, es decir, hijos, parientes, la beneficencia, y el cuarto es seguir trabajando, ¿verdad? Es un gran problema. Vamos a ver el caso de estudio que les tenía preparados. Todos ustedes tienen una carpeta. Si ustedes pueden ver esa carpeta, por favor, se la voy a explicar en un momentito. Básicamente vamos a ver un caso de estudio de un asegurado de sexo masculino de 35 años de edad, casado y que es no fumador. Los ingresos actuales de esa persona son $3.500 mensuales. Los ingresos mensuales. Estamos de acuerdo que son ingresos razonables para una persona de clase media alta. ¿Serán ingresos razonables? ¿Cómo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y si no, como dijo el ingeniero Nomelí,